que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios y feliz día de resurrección a cada uno. El tema se titula Fácil y Difícil. Y fíjense que ando usando esta pulserita que me encontré ayer y la preparé para usarla hoy. Es un adorno muy especial. Y a mí me gustaría que si alguien sabe, porque aquí ya pregunté y no se acuerdan tampoco, porque esto yo creo que tiene creo que tener como unos 15 años o más de 10 años. Y si no me equivoco, yo tengo un pensamiento de que esto tuvo iniciativa con nuestra hermana María Torres, porque tiene que ver con evangelismo y a ella le gustaba involucrarse en eso. Y mire, son 7 colores. Está el claro transparente, que es como nacemos. Después está, a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Está el color negro, que es cuando se nos va oscureciendo la mente, el alma y muchas cosas, cuando nos vamos llenando de pecado. Después tenemos el color rojo, que si no me equivoco representa la sangre de Cristo, que nos limpia de nuestros pecados cuando le aceptamos y cuando creemos en Él y nos bautizamos para nuestros pecados. Y si no me equivoco, el color azul representa el agua del bautismo, si no me equivoco. Y después, al bautizarnos y recibir el perdón de nuestros pecados, ahí está el color blanco, que representa nuevamente la pureza, ¿verdad? Esas vestiduras blancas que se reciben cuando uno se bautiza. Después tenemos el color verde. Si no me equivoco, eso representa la esperanza, ¿verdad? No mi suegra, sino la esperanza del color amarillo que representa la corona, ¿verdad? Que se nos va a la corona de la vida eterna. Entonces está interesante y la uso en memoria y en honra para nuestra hermana María Torres, porque le damos gracias a nuestro Dios porque nos permitió tenerla entre nosotros por muchos años y fuimos enseñados y edificados por medio de esa amistad. Muy bien, fácil y difícil. Hay cosas fáciles y miren la definición de fácil. Dice que es aquello lo que se entiende, se hace, se consigue o se produce con poca fuerza, con poca habilidad y con poca inteligencia. O sea, es fácil. Y lo difícil, pues es todo lo contrario. Es aquello que se requiere mucha habilidad, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha inteligencia. Difícil. Y con respecto a las personas que por su carácter difícil y disconforme, rebelde, y después dice, etcétera, ahí usted puede agregar cualquier otro calificativo, debe ser tratada con
mucha habilidad, con mucha inteligencia y con mucho esfuerzo, porque son difíciles, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar un poquito más acerca de las personas más adelante. Primer punto, cosas generales. Síganme, hermano. Primer punto, cosas generales. Mire, hay cosas tan naturales y tan fáciles como respirar. Lamentablemente ahorita hay personas que se les hace difícil respirar. Algo tan natural y tan fácil, reír. Lamentablemente hay mucha gente ahorita que está atravesando por situaciones difíciles que se les hace difícil reír, pero se les hace fácil llorar cuando se acuerdan de sus seres queridos. Que Dios continúe consolando a las diferentes familias que se mencionaron en la oración. Que Dios continúe fortaleciendo a cada uno de ellos. A comer. Si usted está bien del estómago es fácil comer, ¿verdad? Pero si usted está mal, usted no quiere comer. Dormir. Si usted tiene problemas o se ha echado un pleito de 2 horas con el cónyuge, pues se le va el sueño, ¿verdad? A veces es difícil hasta dormir. Pero cuando uno está cansado y se da un baño, qué rico se descansa, qué rico se duerme. Levantarse, mire, ayer yo andaba un poco malo de la espalda. Levantarse, bañarse y vestirse y con un malestar así, no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, hasta esas cosas, ¿verdad? Que son tan fáciles, depende de las circunstancias. Mire la visión, ahí viene que el 28 de febrero, ¿qué va a haber el 28 de febrero? Espero que los que estén conectados sepan lo que viene el 28 de febrero y viene esa actividad que tenemos donde vamos a estar esperando a las diferentes personas que van a hacerse presentes con su ofrenda, que van a hacerse presentes con su promesa. Mire, con esto de las botellas es una buena idea. Pero imagínense que 150 personas vengan aquí con una botella llena de pesetas, como dijera nuestro hermano Juan Antonio Monroy, o de 10, de 5 y de centavos, 150 botellas llenas. Imagínense el hermano Fernando para contar todo eso y empaquetarlo y llevarlo al banco. Se me hace que va a ser difícil. Lo más fácil sería que cada persona, cuando esté así, después de que diga, ya vi 4 películas y estoy aburrido, que se ponga mejor, vaya a la tienda del dólar o al banco a conseguir los sobrecitos y empiece a empaquetar todo ese cambio, lo lleva usted al banco y se le dan $40, $50, $100, usted agarra ese billete y échalo en la botella y tráigalo así. Eso sería mucho más fácil para contar que ver al hermano Fernando sentado ahí con muchos ayudantes contando todo ese montón de cambio. Entonces, dar una promesa de $500 es fácil, ¿verdad? Pero hacer una promesa de $10,000 ya se pone más difícil la cosa. Pero pues depende de las situaciones, ¿verdad? Hay quienes que de lo mucho que tienen dice que dan. Entonces, espero que nosotros y nuestros hermanos allá conectados y hermanos que nos vean por medio de estos medios, que aunque no sean miembros de esta congregación, pero si quieren colaborar en ese proyecto de esa visión, y esa visión es tener nuestro propio lugar, nuestro propio edificio para disfrutarlo nosotros y seguir expandiendo el evangelio, seguir salvando almas y para las futuras generaciones, para honra y gloria de nuestro Dios. Así que vaya pensando usted qué se le hace difícil. En este caso sería que se nos haga, no que se nos haga fácil, sino difícil, y confiando en que esto no es nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y que Él abrirá puertas. Nosotros debemos de confiar en Él, que este proyecto se va a llevar a cabo por su poder y para su gloria. Así que ya le hablé de la botella, ya le hablé de las promesas. Veamos ahora algunos ejemplos acerca de los trabajos. Mire, ahí está la primera diapositiva. Ese trabajo es fácil, ¿verdad? Si no hay lluvia, si no hay viento y si tiene alguien que le ayude. Mire la otra imagen. Si tiene, por ejemplo, ahí ayudantes, aunque yo no sé si andan ayudando o andan estorbando, pero se la andan pasando requete bien. Mire la siguiente imagen, se la andan pasando requete bien. Eso es fácil. Ahora la siguiente diapositiva, eso yo, si no me equivoco, es la cabina de un Boeing, de un avión. Mire el montón de aparatitos ahí que hay que saber que puchar, pero con un buen entrenamiento, no sé, 3 años, 5 años, se podría hacer fácil familiarizarse con eso y se volvería fácil. Miren la siguiente diapositiva. Yo aquí, aunque me pagaran $50 la hora, no le entro.
y menos a estas alturas de mi edad. Porque mire, andar colgado y dependiendo de un lazo, haciendo ese tipo de trabajo, más sin embargo hay personas que tienen que hacer. Y llega un momento en que se les hace fácil. Mire la siguiente, traen ropa especial, traen máscaras para respirar, porque de esos drenajes salen unos olores que si usted no ha estado por ahí, ay, nos salen unos olores. Y mire la próxima diapositiva, a este pobre que le toca meterse. Bueno, hay trabajos que son difíciles. Hay ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado y una bien complicada, bien difícil. Yo creo que ustedes saben de lo que estamos hablando. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación en matemáticas se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. Qué interesante, ¿no? Y miren lo que sigue diciendo con respecto a las ecuaciones. Las ecuaciones sirven para resolver diferentes problemas matemáticos, geométricos, químicos, físicos o de cualquier otra índole. Y miren lo que dice enseguida, muy interesante, que tienen aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la investigación y el desarrollo de proyectos científicos. Bueno, ahí no nos metemos, ¿verdad? Pero mire, son situaciones que uno tiene que, son aplicables a la vida cotidiana. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos que 5 es igual a 3 más 2, porque 3 más 2 es 5, ¿verdad? Entonces 5 es igual a 3 más 2. Estamos correctos. La siguiente, 3 más 5 es igual a 4 por 2. Discúlpenme ahí porque el puntito debería estar en medio, pero no supe cómo ponerlo en medio para que signifique una multiplicación. Entonces 4 por 2 son 8 y 3 más 5 son 8. Yo sé que la matemática no es muy agradable y ya vamos a terminar con la clase de matemáticas, pero estas dos ecuaciones son verdaderas. Ahí están las dos igualdades que son verdaderas. Miren la siguiente, 1 más 1 es igual a 10, pero sabemos que 1 más 1 es 2, por lo tanto no es igual a 10. Entonces es una ecuación falsa. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos presentamos las ecuaciones, porque si son falsas, pues no nos van a servir. Por ejemplo, mire, yo no sé quiénes han oído acerca de esta ecuación de un gavilán que iba, de unas palomas que iban volando. Y estaba un gavilán parado en la rama de un árbol, y entonces el gavilán les dice a las palomas: adiós, mis 100 palomas. Y una paloma sabía de que el gavilán estaba equivocado, y para probar, ¿verdad?, su inteligencia, se da la vuelta y le dice: no, señor gavilán, no somos 100. Si fuéramos 100, le dice, seríamos las tantas que somos, más otras tantas, más la mitad, más la cuarta parte, más usted, señor gavilán. O sea, la ecuación del gavilán estaba equivocada. Pero ahora, ¿cuántas palomas eran las que iban volando entonces? Bueno, ahí queda de tarea. Hasta aquí queda lo de matemática. Pero mire, siguiendo con las personas, aquí están los diferentes temperamentos. Ya se nos ha hablado de esto, de que está el temperamento, alguien inventó esto, lo descubrió. Están los sanguíneos, que dice que son expresivos, atentos, cálidos, animosos, hablador, entusiasta, compasivo, pero también son indisciplinados, inestables, imprudentes, egocéntricos, exagerados. Bueno, la idea es de que hay 4 temperamentos. Está el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático, y cada uno de estos temperamentos tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. Ahora usted puede entender por qué a veces es difícil en nuestras relaciones, y por eso es que Cristo tiene que reinar, para que nos entendamos y podamos sobrellevar todas estas cosas. Por ejemplo, mire, el sanguíneo, si ve un vaso a la mitad, él dice: el vaso está casi lleno. Ese es el sanguíneo. El flemático, al ver el vaso, dice: hace la pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Hace la pregunta.
En cambio, el melancólico dice, en realidad el vaso está medio vacío. Y mire lo que dice el colérico. ¿Quién me llenó el vaso? Me voy a quejar. Eso dice el colérico. Entonces, vamos al punto número 2, porque el tiempo está avanzando y ya me apagaron el aire, estoy sudando. Ya empecé a sudar. Entonces, vamos al punto número 2. Dice Éxodo 18:26. Juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. ¿Se acuerdan cuando Jetro visitó a Moisés allá en el desierto y vio que desde la mañana hasta la tarde juzgaba el montón de problemas en el pueblo? Porque había un montón de problemas, porque era mucha gente. Entonces Jetro le dice, no está bien lo que haces. Mira, enseña a otras personas y pon grupos de 1000, de cientos, de 50 y de 10. Y entonces Moisés entrenó a personas y hizo esto. Entonces él se encargaba ya nada más de los problemas difíciles y los demás juzgaban los problemas fáciles, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo lo encontramos en Jueces 12:6, donde entonces les decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Esto es cuando es la historia de Jefté, como después de que lo corrieron sus hermanos, después lo mandaron a traer para que fuera líder de ellos y se enfrentaron con los amonitas, y después los de Efraín les echan pleito y llegan pero bravos con Jefté y les dice, ¿por qué no nos invitaste? Ahorita vamos a quemar tu casa y con tu familia adentro. Y van enojados. Entonces, después que se arma el pleito para que alguien pasara de el Jordán a la tierra prometida, tenía que saber pronunciar esa palabra. Y si no la pronunciaba bien, usted puede leer la historia de lo que le sucedía. Le cortaban la cabeza. Entonces, hay situaciones o palabras, yo batallo mucho para pronunciar algunas palabras en español, no digamos en otro idioma. Si usted quiere saber cómo se dice Chibolet en alemán, al rato viene nuestra hermana del Fierro y le podemos preguntar, ¿verdad? Pero hay palabras o hay idiomas que son más difíciles de pronunciar. Segunda de Reyes 2:10 dice, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Yo no sé cómo Elías sabía, y Eliseo también sabía, de que Elías iba a ser llevado, iba a ser quitado. Y entonces Elías trata de dejar a Eliseo en diferentes lugares. Le dice, mira, tengo que ir primero que es a Betel, están en Gilgal, y dice, tengo que ir a Betel, quédate aquí. Y le dice Eliseo, no te voy a dejar. Entonces llegan a Betel y ahí Elías le dice, quédate aquí que tengo que ir a Jericó, si no me equivoco. La cosa es que Elías lo quiere convencer de que se quede, y hasta le dicen los discípulos, ¿verdad? Los demás profetas a Eliseo, que Elías va a ser quitado de él ese día. Y Eliseo dice, sí, ya lo sé, cállense. O sea, él ya lo sabía de alguna forma. Total, que no lo deja. Y eso pienso yo que deberíamos de hacer nosotros. No dejar a nuestro Dios, no dejar a nuestro Jesús, hasta que nos diga, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y entonces imagínense lo que le pidió Eliseo. Quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías tuvo unos privilegios. Bueno, fue un gran profeta de Dios. Fue arrebatado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. Tuvo también el privilegio de aparecer en el monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo, platicando con ellos. Fue un gran profeta. Entonces le dijo que cosa difícil había pedido, pero que si él estaba en el momento del arrebatamiento, que le iba a ser concedido. Segunda de Reyes 20:10 dice, y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados.
A él se le dijo, tenía 39 años, ya hemos hablado de eso. Usted puede leer la historia más detenidamente. 39 años cuando se le dice de que ordene su casa porque va a morir. A los 39 años, pues yo creo que ni casa tiene uno, ¿verdad? Alguien podría decir, mira qué privilegio que se le dio la oportunidad de ordenar su casa. Bueno, pues yo creo que Ezequías no había leído las cartas, no tenía el acceso pues en aquel tiempo de leer las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, los evangelios. Era otra situación. Entonces, sea como sea, nadie nos queremos morir. Entonces, él estaba enfermo y se iba a morir, y entonces él pide una señal. Y entonces él sabe de que el que decline la sombra era fácil, porque es el orden natural, ¿verdad? Pero que retrocediera no era fácil. Entonces él pide esa señal. Punto número 3, ejemplos en el Nuevo Testamento. Marcos 10:25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo aquí está usando una lenguaje o una figura retórica llamada hipérbole, ¿verdad? Que es donde se aumenta o se disminuye de una manera excesiva un aspecto o característica o propiedad de aquello de lo que se habla. Entonces Jesús está diciendo aquí que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Pero ya veremos más adelante más información acerca de esto. Mateo 10:30 dice, gracias, dice que nuestro Señor dijo que el yugo de Él es mucho más fácil y su carga es ligera. Hay personas que prefieren cargar yugos difíciles y cargas pesadas, pero Jesús ofrece un yugo más fácil y Él ofrece una carga más ligera. Marcos 10:24 dice que los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, el problema no es ser rico, el problema es confiar en las riquezas. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque hay personas que debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de leche, dice, y no de alimento sólido. Entonces, no nos hagamos tardos para escuchar. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de los escritos del apóstol San Pablo, dice, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. De que hay cosas difíciles de entender, hay cosas difíciles de entender. Entonces, y dice que las personas, estas cosas difíciles de entender, las tuercen para su propia perdición, porque pues son difíciles. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos encontremos con cosas así difíciles de entender. Y punto número 4, y terminamos, miren, la salvación. Hay dos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo da, que son muy importantes. El primero es amar. Es fácil amar a una persona simpática, a una persona amable, a una persona que nos hace bien, que nos saluda, que nos atiende bien, pero hay otras personas, como ya dijimos, ¿verdad?, que son difíciles y es difícil amarles. Pero nuestro Señor Jesús, Él fíjese que dice, yo no vine a abrogar la ley, ¿sí? Pero la clave está donde dice, yo vine a cumplirla. Ahí está la clave. Mateo 5:43 decía él, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Había esa libertad de aborrecer a los enemigos. Pero el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. También Él mandó perdonar, y mire el argumento que Él pone en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es un mandamiento de nuestro Señor. Porque si no, mire lo que dice el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y mire lo que le dice el escritor a los Colosenses 3:13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, ahí está la explicación, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea nuestro Dios. Dios quiere que experimentemos su amor y su perdón por medio de su Hijo Santo, nuestro Santo Salvador. En Él está el perdón y en Él está manifestado el amor de nuestro Dios. Entonces en Él nosotros podemos ser salvos, que para nosotros es difícil, pero con nuestro Dios es fácil. Mire lo que dice Mateo 19:25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces el versículo 26 dice que, y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bendito sea nuestro Dios. Así que nuestro Dios ya hizo lo difícil enviando a su Hijo. Cristo ya hizo lo difícil muriendo en la cruz por nuestros pecados. El Santo Espíritu hace lo difícil tocando los corazones de las personas. A nosotros nos toca hacer lo fácil. Si no nos volvemos tardos para oír, si no confiamos en riquezas y confesamos que Cristo es el Salvador y nos arrepentimos y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, entonces se hace fácil, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y que todos sean salvos. Así que para nosotros es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Así que le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él ha hecho lo difícil y nosotros debemos hacer lo fácil. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. Amén. Amén.